Buenas, buenas. Vamos a estar compartiendo un vivo. Federico Boy, ahí lo llamamos para que se sume. A ver. Buenas. Hola. ¿Dónde estaba ahí abajo? A ver. Hola, Doc. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo está? Voy a subir un poco la cámara. Ahí. Yo Así voy a prender una podemos. luz. Voy a prender una luz porque está medio oscuro acá. Dale. Ah, ahora sí. A ver si se escucha bien. Hola, hola. Hola, perfecto todo. Viste que ahora hay que chequear porque nunca es en la misma distancia todo y ¿Cómo bueno, estás? bienvenido Doc al diario de Sole aquí por Instagram. Primero quiero agradecerle que nos ceda su tiempo, su sabiduría para este encuentro, así que muy contenta y agradecida de tenerlo acá. Igualmente también agradecido. Así que vamos a compartir un poco. Ahí se escucha medio entrecortado. Bueno, Ah, capaz que es el auricular. ¿Ahí me escuchás bien? ¿Ahora se escucha mejor? ahí está, ahí está. Capaz que sí, este A auricular anda. ver. Paciencia a la gente que está ahí, que tarda un poquito también Instagram en ir avisándoles. Les agradecemos a la gente presente. Igualmente este vivo va a quedar guardado para que lo puedan visualizar en otro momento. Aquí estoy desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, y hace mucho calor. Sí, acá Tandil, provincia de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí se, ahí se tildó un poquito. A ver si vuelve la conexión. Ahí está. ¿Me escuchás bien, Fede? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, arrancamos. El tema de hoy, quedamos en hablar un poquito de independencia emocional temprana, ¿no? Es para todo público lo que vamos a compartir hoy. Y ojalá que sea de gran bendición para todos, que se puedan llevar algunas herramientas. En mi comunidad, hoy tiré el tema en los grupos de WhatsApp y bueno, ahí me estuvieron dejando algunas preguntitas que después al final vamos a estar compartiendo. Y la verdad que es muy interesante porque lo planteamos porque esta semana, bueno, en nuestro país arrancan nuevamente las clases y bueno, como mamá estoy muy involucrada hace tiempo en este tema, ¿no? Apoyo la ley de la importancia de la educación emocional, que es la base de todo, ¿no? Así que, bueno, quiero escucharte a vos y que podamos compartir con la gente de qué se trata esto de la independencia emocional temprana, ¿no? Para acompañar el crecimiento de los niños
niños, de los adolescentes. Yo tengo una hija de 10 años, la otra que en abril cumple 15 años, y hoy por hoy con el tema de la tecnología y bueno, ciertos temas que por ahí antes no se conversaban y ahora sí, hay que estar atentos a las emociones de los chicos. Y tenemos muchísimas herramientas como para padres acompañarlos para que sea todo más fluido y puedan tener una vida plena, feliz y aprovechar de crecer sanamente. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Este contexto que estás marcando nos lleva a plantearnos qué educación, qué salud queremos y cómo la vamos a instruir para nuestros niños. Y hay que tener en cuenta a la hora de generar este tema que es autonomía emocional, que en definitiva es autonomía sanitaria, ¿sí? Es soberanía sanitaria, que emana de la misma autonomía emocional. Se comienza desde edades muy tempranas y aquí los padres van a ser, digamos, los principales protagonistas de esta tarea, ¿sí? Es clave. Tenemos que entender que venimos desde una pediatría, de un modelo pediátrico que bueno, ya está obsoleto, al menos para muchos que pensamos así, no puede seguir ayudándonos desde el momento en que se delega todo. Con la educación pasa lo que se delega la necesidad de delegación en el médico, en el sistema, ¿sí? Y esperamos que solamente nos traten los síntomas, esperamos que mágicamente, sin involucrar a los padres, sin integrar a los padres, sin ellos hacer el proceso, que el niño mágicamente adquiera todo, ¿no? Adquiera salud, confort y, digamos, emociones de calidad. Pero esto no sucede así. Esto se notó muchísimo, Fede, durante la pandemia y la aislación, ¿no? Porque muchos padres se encontraron, yo me reía muchísimo, porque yo soy muy relajada con la escuela de mis hijas, ¿viste? Si bien les enseño la responsabilidad y lo importante que es la escuela, soy una madre actual que tiene muchísimo conocimiento que ha adquirido por medio de diferentes profesionales, pero muchos papás cuando tuvieron que quedarse con sus hijos en casa, la padecieron y comprendieron el accionar de los docentes, porque, viste, es como depositar y que siempre los maestros solucionen los temas de los hijos, los médicos que solucionen, y no, cuando te tocó estar en casa, en familia, a volver a como era antes, se encontraron con que muchos lo superaba. Justamente, esa es la realidad. Lo que se vio fue la realidad, que es quiénes son los gestores emocionales de los niños, sus padres. Quiénes son los arquitectos, los ingenieros emocionales de los niños, son sus padres. ¿Sí? Más allá de que exista un sistema, de que haya propuestas, ofertas muy cómodas, se ha salido de la consideración este último punto. Entonces, bueno, al caer todo el tema de la pandemia, se cayeron, fue un espejo, ¿no? Que te pone enfrente, claro. Y el niño viene a traerte tu mayor oscuridad, ¿sí? Te viene a traer eso para que la superes, para que evoluciones. Es la única función o una de las mayores funciones que tiene. Normalmente no solemos verlo así y vemos todo lo que es la resistencia a la oscuridad, la resistencia a este desafío. Entonces ahí es donde los padres caen en estrés y ese estrés todavía estresa al niño y se establece el círculo vicioso. Por eso es que está bueno poder adquirir un montón de herramientas para ayudar a gestionar y ayudar a instalar patrones emocionales coherentes que le generen adaptación, que le generen evolución al niño, en un entorno donde cada vez hay más posibilidades de abolir este proceso, digamos, de abortar este proceso, literalmente, porque el concepto de abortar no es solamente para la cuestión biológica, sino a todo proceso que está en curso para generar un estado más evolucionado. Y eso es un poco
lo que estamos viendo con lo que vos mencionabas al principio. Las redes, las pantallas, la tecnología, los niños, lo que hacen muchas veces es, digamos, cortar el proceso de aprendizaje, pasar por la frustración, pasar por un montón de sensaciones que el niño tiene que conocer. No estamos en un entorno donde se quiere que el niño, digamos, no tenga ningún tipo de emociones, entre comillas, negativas. Evitarle todo. Exacto. Evitarle todo. Yo siempre pongo el ejemplo de mis viejos, que eran personas que no tuvieron acceso a la educación, hicieron lo que pudieron, ¿no? Y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a tener hijos porque los hijos traen pobreza, porque no teníamos para comer todos, y ellos no querían tener hijos, tuvieron muchos años de noviazgo, muchos años de casados, todo, y recién a los 42 años a mi papá se le ocurrió decir, bueno, quiero tener un hijo y bien, y que no le falte nada. Bueno, y en ese proceso, ¿no? ¿Cómo están las heridas emocionales marcadas, ¿no? Y yo agradezco que esto se haya hablado en mi familia, se habló con normalidad, naturalidad, entonces yo pude tener herramientas a la hora de pedir ayuda cuando no podía gestionar emociones, pensamientos o situaciones en mi vida que no entendía por qué me pasaba lo que me pasaba. Yo empecé a hacer terapia a los 14 años, porque no quería estudiar. Mi familia me presionaba mucho por estudiar y cuanto más me pedían que estudie, más resistencia yo ponía. Y de hecho yo soy hija única, mis padres me tuvieron por inseminación artificial, ya en esa época voy a cumplir 40 años, ¿no? Hoy por medio de la bioneuroemoción todo se descubre de por qué hay ciertos bloqueos, ¿no? Que impiden llegar a un embarazo. Pero bueno, en esa época no se sabía, y yo a los 14 años empecé a hacer terapia por esta presión familiar que sentía, ¿no? Y mucha culpa, y mucha ira en ciertas situaciones de marcar cierta resistencia a pensamientos de ellos. Ciertas estructuras, por ejemplo, de que lo más importante en la vida es estudiar y tener la casa propia. Eso te decían, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo nos van condicionando desde chicos a tener sus mismos miedos, sus mismas inseguridades y sus mismas frustraciones? La manera en la que se transmite la herida. A ver, la herida se puede transmitir de dos maneras muy importantes, ¿no? Que es en exceso o en déficit, ¿sí? Todo exceso sí encubre una carencia. Y a lo mismo es cuando simplemente reproducís esa carencia. O sea, tenéis los dos extremos. Y bueno, es la manera, ¿no? De decir, bueno, para mí esto es importante, por lo tanto, tiene que ser importante para mi hijo. Es una proyección que es muy, muy, muy común que las personas hagan sobre sus hijos cuando la herida aún está presente. Cuando la herida aún está sanada, si vos no la sanás, la va a tener que sanar la generación que sigue. ¿Sí? Es algo que es... Y por eso está bueno, digamos, esto de poder abordarla y poder intentar resolverla lo más posible, ¿no? Antes de encomendar otra vida en este lío. Creo que es un poco Claro, y viste que antes por ahí hacer terapia desde niños o adolescentes no estaba bien visto, o no cualquiera accedía, no se veía con naturalidad. Y hoy por hoy yo digo que hay tanta información y que se naturaliza y se habla y todo, así mismo cada vez hay más casos y se requiere más ayuda, ¿viste? Y es como que hay cada vez más casos de que de la psicología tradicional pasan a la psiquiatría y ahí se hace una cosa de una bola de no parar. Yo lo veo en la escuela de mis hijas, de casos de compañeros y todo, y viste, estoy muy atenta porque yo trato de contenerla para que todo eso, viste, le encuentre comprensión y pueda contener. Pero cada vez hay más de eso si uno no está atento, ¿no? De encontrar las herramientas para acompañar ciertas emociones que los chicos no saben gestionar, y también encontrar al profesional correcto que te pueda asesorar para después no terminar
en un psiquiatra, o casos como que ya a los 12 años los nenes tienen que estar internados, no solamente por adicciones, sino por problemas emocionales que no pueden sostener solos. Y los padres El niño lo que... tampoco, ya llega un momento que los padres tampoco saben cómo. Bueno, ese es el tema. Lo que viene a hacer la psiquiatría, la medicina tradicional, la psicología convencional, es evitar el aprendizaje paterno y materno, ¿sí? Y lo que hacen es dar una atención de confort, ¿sí? Es lo que hace la medicina tradicional. Entonces vos generáis la dependencia emocional, en la cual, ¿qué es lo que está pasando ahora? Hay diagnósticos cada vez más tempranos. Yo veo ataques de pánico en niños de 8 años, algo inaudito. Veo niños medicados de 10 años, de 9 años. ¿Por qué? Porque es la manera de delegar y decir que alguien arregle esto por mí. Y es no hacerse cargo por parte de muchos padres de las propias heridas que el niño está manifestando. O sea, Y no después puede ser que un niño... nos sorprendemos cuando hay casos de hombres y mujeres que tienen 40 y 50 años y no se hacen cargo de los hijos, ¿no? Sí, o de sus propias heridas infantiles, de sus propias Claro. heridas infantiles. El niño simplemente las está amplificando y las está repitiendo, porque evidentemente no las han podido abordar por cualquier causa, ¿no? Sus padres. Entonces, lo que hace el niño es actuar como un amplificador. Y bueno, vos, una cosa es obtener información, asesoría para uno y intentar resolverlas y hacerse cargo, y otra cosa es delegar. O sea, por eso que hoy hay cada vez más diagnósticos de síndromes del espectro autista, síndromes digamos, de neurológicos o psiquiátricos, porque te garantizas un cliente de por vida. ¿Sí? Una vez que te ponen ese rótulo a un niño, no se lo saca a nadie, porque ya digamos, lo empieza a hacer realidad en su cuerpo. Todos los que tratan problemas. ¿Sí? Y muchas veces no, son variantes y son manifestaciones conductuales o clínicas de un desorden de su entorno familiar. Entonces, vos fijate qué sucede en esta situación. Lo toma, digamos, el niño, ok, va a hacer su tratamiento psicológico, psiquiátrico, y los padres se eximen por completo de abordar el proceso que todavía tienen pendiente. Es decir, la atención, que lo mismo pasa en la pediatría convencional, se va por el niño, y se lo arranca de su entorno. Cuando su problema, su síntoma está enraizado en un entorno, que es donde nunca se trabaja. Entonces ahí hay que ver los hábitos emocionales, hay que ver la manera en la que se alimentan, digamos, en todo sentido. La manera, qué es la rutina todos los días, qué contenido miran, qué Qué importante esto de la alimentación también, ¿viste? Porque yo que vengo investigando hace muchísimo el tema de la alimentación, y con la pandemia me sorprendía y decía, ¿cómo puede ser? Se lo comenté la otra vez en mensaje privado a la doctora Matilda, que la hemos tenido en el diario de Sole, que me sorprendía cómo había gente que se inoculaba y no les hacía nada, y hasta llegaban a tener cinco dosis, ¿no? Porque yo con la radio me escriben de todas partes del mundo, entonces converso, me cuentan, y otras personas que no les hace nada. Entonces el factor emocional, ambiental, todo influye. Por supuesto, las emociones están íntimamente ligadas a la cuestión orgánica, digamos, son cuerpo, las emociones son físicas, entonces están íntimamente ligadas a la inflamación, íntimamente ligadas a la capacidad de respuesta inmunitaria, digamos, es lo que te va a dar mayor o menor protección en la naturaleza. ¿Sí? Por eso es importante que el niño pueda adquirir estas herramientas de manera temprana y salir de lo que son las distintas formas de dependencia emocional o dependencia terapéutica. La dependencia que se genera con cualquier, digamos, fármaco, tratamiento o terapia es una manera de dependencia emocional y que arrancó antes, arrancó con aprender a ser, digamos, muchos padres inconscientemente lo que hacen es enseñarle a ser dependiente a sus chicos. Entonces, ¿qué pasa? Nos confundimos y pensamos que es por un déficit del chico, que el chico tiene un problema, entonces él... No, lo que hace el padre muchas veces es mantenerlo cerca, mantenerlo dependiente de él, de manera inconsciente, ¿no? Esto se ve mucho, por ejemplo, en las prolongaciones de la lactancia materna. Lactancia materna que son, por cualquier motivo, X, excusa, extremadamente prolongadas. Lo que hacen es limitar la independencia de ese niño.
porque también hay un miedo, un temor a la soledad en esa madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto son las heridas ocultas que, claro, nunca afloran dentro de lo que es el paradigma actual, tradicional. ¿Mm? Claro. Claro, padres y madres que con la excusa de que te amo y por eso quiero evitarte, en realidad lo que están haciendo es contraproducente porque lo están haciendo por ellos y no por el hijo. Sí, muchas veces se proyecta en una necesidad del hijo la necesidad del padre o de la madre. ¿Sí? El miedo. Esa es la manera, por ejemplo, de transmitir el miedo. Lo pudimos ver muy claro ahora también en la Plande con el tema de los tapabocas, los barbijos. ¿Viste? O la misma, las inoculaciones que vos mencionabas. ¿Cómo puede ser que un niño que no necesita, y que está comprobado científicamente que no necesita, tenga todas estas intervenciones, ¿sí? Medidas? ¿Por qué? Es por un miedo proyectado. Bueno, por las dudas le voy a poner. Sí, como que más allá de lo que digan, claro, prepondera tu miedo en ese caso, ¿no? Entonces, es una manera en la que se transmite y se hereda el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a la vida, que está presente en muchísimas personas que, bueno, también son padres, y bueno, muchas veces más tolerable tratarlo en el niño, decir, no, el pobrecito tiene miedo, se va a enfermar, que decir, no, el que tengo miedo soy yo, ¿no? Eso es más incómodo. Entonces, bueno, eso es una de las estrategias que trabajamos. Por ejemplo, acá te voy a mostrar mi libro, que está acá, Timbi, está acá. Muy bien. Ahí va, bueno, tu dosis de libertad, que un poco lo que se trabaja es eso, Claro. ¿sí? Para que los padres puedan tener herramientas, puedan resolver sus heridas infantiles. Pasa mucho en los padres separados, ¿viste? Cuando entra también el juego de poder y de manipulación, a ver si me quiere más a mí o a vos, o si te hace más caso a vos o a mí, y ahí esa tensión se nota más. Sí, bueno, eso es lo que también implica, en estos casos que vos mencionas, es madurez emocional de esos padres, ¿no? Desarrollar una madurez y poner, digamos, sus cosas, ¿no? De la pareja de lado y poner al hijo primero en estos casos, que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿sí? Porque son estos patrones, digamos, emocionales, son altamente adictivos y altamente egoístas, ¿sí? El estrés es uno de los estados más egoístas que hay. La depresión es un estado egoísta, ¿sí? Distinto a lo que se cree. Y bueno, muchas veces, si esto no está resuelto, cuando las situaciones se precipitan como una separación, que a veces es bueno, es muy saludable para el niño, muchas veces la separación, permanecen estas dinámicas que no han sido por ahí abordadas. Y el chico es la excusa perfecta para, bueno, para sentirse por ahí de que te quiere más a vos y todas esas cosas que suelen estar. Pero el niño lo que en definitiva va a querer siempre es padres que estén felices y que estén plenos, que estén tranquilos, bien emocionalmente, más allá de si están juntos o no. Claro. Bueno, y vos trajiste que la alimentación también juega un papel importante en lo emocional. Claro que sí, por supuesto. Sí. Bueno, y hoy vemos que los chicos comen muchísima, bueno, tenemos la publicidad, ¿no? Todo lo que es comercial que te venden, que ahora yo me río mucho con las mujeres, ¿viste? Que ahora hacen tanto que el colágeno, que esto, que aquello, y todas andan con los polvitos, con los batidos, que yo no digo si está bien o mal, pero ¿lo comprás porque realmente es bueno para tu salud o solamente porque fulana mengana lo usa y querés milagros, ¿no? Porque de eso se trata. Así como quieren que otros profesionales se ocupen de sus hijos, también pretenden que una pastillita, un polvito, le resuelva lo que uno mismo tiene que resolver, ¿no? Es como esto de, no me gusta hacer actividades físicas, pero sé que lo tengo que hacer. Bueno, encuentro una manera divertida que pueda aplicar en mi vida diaria para hacerlo, no porque me guste, pero porque sé que es beneficioso para mí. La alimentación es lo mismo, ¿no? Hacer lo que a otros les funciona, porque tampoco tiene que ver conmigo, todos somos diferentes y quizás lo que le funciona ahora con el tema también del veganismo, ¿viste? Y es como que sabemos que los alimentos están totalmente contaminados, que vos comprás en la verdulería fruta y verdura y por más que los comas crudos,
tienen un montón de tóxicos. Yo el otro día llevé al acto físico a mis hijas para presentar en el cole, y a mi nena de 10 años la pediatra le dijo, bueno, empezá a prepararte una carterita con toallita por si te viene, porque cada vez están desarrollando las nenas y les viene la menstruación cada vez a más temprana edad, 8 años, 7 años, y tiene que ver con esto, con la alimentación que están haciendo desastre. Alimentación exclusiva, ¿no? Lo que es de parte sí, pero hay muchos hábitos culturales y situaciones en las cuales los niños, las niñas, empiezan a estar expuestas precozmente, que antes no pasaba. Entonces su organismo busca desarrollarse antes, porque percibe que tiene que hacerse cargo más tempranamente. O sea, hay también mucho de lo que es el sentido biológico a la hora del desarrollo menstrual, ¿sí? No solamente es la cuestión alimentaria, que por supuesto es verdad, hay más cosas que la manera en que se engordan a los pollos, digamos, lo que es la mercadería que hoy está disponible, los agrotóxicos, pero hay que tener en cuenta muchas variables a la hora de lo que es algo tan complejo como la regulación hormonal, ¿sí? Tiene varias cosas. La forma en la que duermen los chicos, ¿sí? Los ciclos de vigilia y sueño, la exposición a las pantallas, el contenido que ven. Antes, cuando vos eras chica, no veías las cosas que se ven hoy desde el punto de vista obsceno, cosas que no son aptas para esa etapa. Y eso significa de que, digamos, neurológicamente y endocrino es una misma cosa, neuroendocrino. Entonces, empiezan a disparar señales de que hay que activar lo que es la maduración sexual antes, ¿sí? Hay un montón de situaciones que los chicos están expuestos, contenido en video, en YouTube, viste que ya no se puede regular cuando un chico tiene acceso a eso, y hoy está muy naturalizado, ¿no? Bueno, si sos un padre responsable sí lo podés regularizar, porque en mi caso particular mis hijas usan muy poco la tecnología, o sea, en la escuela por ahí sí no lo puedo regular porque no estoy ahí, y tampoco puedo controlar tanto, pero en casa yo sé qué cosas miran, estoy pendiente, trato de que si no es necesario por algo de la escuela, no utilicen tecnología, ¿viste? Porque ahora también, mi hija tiene 14 años y ya las compañeritas por ahí, algunas ya han tenido novio, todo, y yo le digo, mamu, yo te voy a revisar el Instagram y esas cosas, pero no lo hago para controlarte, porque sino que lo hago para estar atenta, porque por ahí ellos no se dan cuenta. Alguien que los contacta solamente para otros fines, pedofilia y esas cosas, y ellos por ahí, con eso de que quieren tener más cantidad de seguidores, qué sé yo, aceptan, y hay que estar atentos. Ahí lo que sí estamos viendo es una adultización de los niños, que también se ve reflejado a nivel de las patologías que se ven, ¿sí? Lo que decimos, pubertad precoz, ¿sí? Que precoz es siempre asociado al momento y a la cultura que está sucediendo. Precoz le llamamos, pero a veces procesos evolutivos de adaptación. Lo mismo la obesidad, que hablamos de la alimentación y de un montón de otras cosas. El sedentarismo, diabetes, tipo 2 precoz. Digamos, todo va... ¿Sabés que me preguntaron a mí? Bueno, tengo una oyente fiel de España que es enfermera allá, y me decía, preguntale sobre los celíacos, porque viste que cada vez hay más casos de celiaquismo, digo, y también a más temprana edad he escuchado también que, no sé, yo esto, como les digo siempre, yo tiro cosas, hablo con responsabilidad, pero me hago responsable de lo que digo, no que lo que los otros interpretan, y que busquen información, que indaguen, que sean curiosos. Pero dicen que hasta allá bebés están naciendo con problemas celíacos. Bueno, hay un proceso acá, Sol, que hay que aclarar, que como pasa en la psiquiatría y en la psicología y en todas las ramas, los diagnósticos cada vez son más incisivos, o sea, los métodos son más sensibles, como vimos con la PCR, por ejemplo, durante el COVID, eso fue como el paradigma, ¿sí? Lo de la PCR. Y bueno, pero eso pasa con todos los elementos diagnósticos, buscan detectar cada vez más finamente y más tempranamente para cronificarte en un tratamiento. Entonces, por eso aparecen todos
lo que vos mencionabas, síndromes psiquiátricos en niños, que antes no había, y lo de la celiaquía, por ejemplo, también. Pero muchas veces, nada, son incluso mínimas expresiones sintomáticas, distensión, que ya se le pone el nombre. Entonces, se lo empieza a tratar como tal, por eso es que aumenta mucho el número de niños diagnosticados. Lo que pasa con eso es que en el proceso alimentario digestivo tiene que ver muchísimo la cuestión de qué se percibe como alimento, que en este caso es la madre cuando está el chico, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué conflicto hay con el alimento? Y eso se va a trasladar directamente a los aparatos de alimentación que tiene el cuerpo. Y bueno, y todo lo que son las dinámicas familiares que también van sucediendo en ese periodo, en el cual el niño tiene que identificar y aceptar su alimento. ¿Sí? Muchas veces eso es el comienzo del rechazo al gluten, ¿sí? A la proteína, en función de varias cosas, de cómo se incluyen esos alimentos y del apego y del vínculo que hay entre el alimento madre y el niño. ¿Sí? Hay esas variables que tenerlas en cuenta. Y bueno, después está también la celiaquía del adulto, que es otro tema también, que viene todo bien hasta que en un momento determinado aparece ya en un niño grande, ponele, o en un adolescente, este cuadro. ¿Sí? El cuerpo va a expresar directamente a través de sus moléculas, de su química, lo que percibe, ¿sí? La historia que percibe y el sentido que busca compensar. Y entonces eso hay que poder identificarlo a tiempo, tratarlo, para que no lo tenga que el cuerpo resolver. Si vos no lo resolvés, digamos, coherentemente, tu cuerpo va a buscar hacerlo por vos. Entonces eso es lo que se ve muchísimo en los cuadros que convive, el estrés y la celiaquía, digamos. El estrés y el colon irritable. Vamos, son cuadros que ya se sabe que tienen un nexo directo. La enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, todas las enfermedades inflamatorias intestinales tienen un vínculo directo, ¿sí? A veces más evidente el vínculo y a veces más sutil, como esto que te mencionaba, ¿sí? Estás rechazando al alimento, de alguna manera. Entonces, bueno, después, desde el otro paradigma, desde el otro espectro, te va lo que son los trastornos alimentarios, anorexia, bulimia, es rechazo al alimento. Entonces, bueno, los vómitos también, son formas de que el cuerpo busca expresar distintas situaciones y hay que contextualizarlas y ponerlas en este sentido biológico. O las dietas extremas, viste que ahora están tanto en niños, porque como quieren parecerse a los influencers y todo eso, están o no comen nada y después se dan los atracones y se comen todo. Que muchas veces, en mi caso particular, cuando era más chica, estuve en ese proceso, ¿no? De que me quería cuidar, entonces me restringía y me prohibía de todo, y después venía el atracón y era peor. Y todo tiene que ver con lo emocional. Yo les cuento a mis seguidores que me pasa, ¿no? Porque yo también, más allá de que tengo muchísimas herramientas, las implemento, trabajo mucho con la respiración, que es una herramienta que a mí me ayuda muchísimo, la respiración consciente, para poder gestionar las emociones, ¿no? Porque a veces dicen, ay, porque la gente espiritual está todo el día, ¿viste? Parece que tenemos que estar en trance, no sé qué piensa, ¿viste? Que estamos todo el día flotando. No, yo siento bronca, siento tristeza como todo el mundo, pero tengo herramientas para gestionarlo y para que eso no impacte en mi vida y después tener algún tipo de enfermedad, porque gracias a Dios yo no me enfermo de nada y toda la gente me ve que siempre ando a full. Me dicen, ¿cómo tenés tanta energía y siempre seguís haciendo cosas? Pero tiene que ver con esto, la importancia de lo emocional. Y a mí me pasa que a mí me gusta viajar muchísimo y bueno, hace 7 años desde que me separé y me divorcié, es como que agarro a mis hijas y salgo, ya no lo pienso, laburo independientemente, tengo la posibilidad. Pero cuando estoy en Quilmes, en mi casa, en mi espacio donde laburo, como menos y tengo momentos que me inflo, ¿viste? Me hincho. Y después por ahí estoy viajando, como de todo, porque a donde voy la gente, ¿viste? Te da de todo, cosas que por ahí en casa no como y no engordo. Entonces tiene que ver lo emocional. Yo en otros lugares estoy relajada y puedo comer de todo y estoy feliz y no pasa nada. Siento más responsabilidad y más presión cuando estoy en casa y me tengo que ocupar del laburo, de las nenas, de la casa, de las mascotas, de todo.
Claro, sí, hay un vínculo directo en eso y es todo lo que uno se alimenta. ¿Sí? Eso es la alimentación afectiva, que le solemos llamar, es lo que va a marcar toda la composición corporal, va a marcar el peso, digamos, el sentido que tu cuerpo busca retener tejido graso, que muchas veces tiene que ver con protección, ¿sí? La grasa te provee protección. Entonces hay que ver también qué entorno, digamos, qué emociones han activado esos pensamientos, ese programa de copiar, ¿sí? La escasez alimentaria, un montón de cosas que hay que evaluarlas. No es como... La importancia de que lo hemos conversado también con otros profesionales, la importancia de conocer nuestro árbol, ¿no? De las situaciones que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿no? Cómo eso nos condiciona inconscientemente. Sí, por supuesto. Y ahí hay programas que, más allá del árbol, también lo expresan, lo transmiten los padres, ¿sí? Porque hay señales inconscientes de lo que es el concepto de alimento, de lo que es el concepto de escasez alimentaria, de escasez afectiva. Entonces, simplemente se transmite por ósmosis, o sea, de cómo el niño aprende mucho por gestual, digamos, ¿no? Por seguimiento y por acción. Entonces, si ves que, digamos, sus padres por ahí no le dan importancia a eso, la manera en que comen, la voracidad, cómo tratan a la comida, ¿sí? Cómo la contemplan, cómo la incorporan, ¿sí? Si comen por ¿Qué estamos aburrimiento. viendo y escuchando mientras comemos, ¿no? Que es muy normal ahora que está todo el mundo con los dispositivos, con la televisión, entonces ahí por ahí se anclan emociones que después decís, no sé, como esto y me cae mal y no sé por qué, y tiene que ver con esto también. Así como se construye la percepción, el concepto, por ejemplo, de que no va a haber alimento, entonces tengo que acopiar. Y eso tiene que ver con el modo sobrevida que está íntimamente ligado a la depresión, ¿no? Porque el hecho de que vos creas que no vas a tener futuro es porque estás sobreviviendo a pleno. Entonces, claro, así vas a buscar acopiar porque se viene una hambruna o que se viene un desierto. Entonces, si eso está en la mente del niño, va a marcar, por más que le des la dieta hiper restrictiva, y está en un modo de acopio, un metabolismo hiperabsortivo, por ejemplo. ¿Sí? O un Pero metabolismo... los niños necesitan dieta, más allá de que uno le incorpore todo lo necesario, ¿no? Para que se nutran, necesitan, ¿viste? Porque también está en que a algunos le quieren dar complejos vitamínicos y esas cosas. ¿Es necesario? No, para nada. No, con una alimentación integral, natural, variada, que provengan mayormente de la naturaleza, con los menos o nulos procesados posibles, no hay que dar ningún suplemento ni ninguna dieta a los niños, para nada. ¿Sí? El niño mismo se va a regular en función de su actividad, su movimiento, su gasto metabólico, ¿sí? Entonces no hay que restringirlo para nada. Bueno, Y sí, que mencionamos anteriormente, porque eso sí puede ser que hasta que el niño no sea grande y se dé cuenta, vaya, digamos, entrando en estos programas. Si los padres no lo identifican, lo va a tener que identificar él cuando sea más grande. Entonces, por eso es clave la conciencia de los padres. Claro. ¿Y cuáles son algunas alertas que tenemos que tener como papás o que vemos a los niños que por ahí no están bien emocionalmente? ¿Vos sí como signos a tener en cuenta? Sí, dice que, por ejemplo, cuando no tienen un buen rendimiento en el cole, a nivel físico, ¿qué herramientas nos podés dar como para observar? Y mirá, ahí es muy variable porque el colegio y su rendimiento escolar muchas veces es el primer signo. ¿Sí? Eso ya es un signo que no es por el tema del colegio, sino que lo que está mostrando que el chico no puede enfocar su energía ahí, porque está atendiendo otra urgencia. Entonces tenemos que detectar cuál es esa urgencia o esa cosa que el niño está buscando priorizar antes que el colegio. Entonces por eso es un signo muy precoz y está bueno lo que es en el aula, lo que es en la interacción con otros niños y lo que es en el rendimiento propiamente escolar. Estas son 3 áreas claves, ¿sí? Que ya te van a Viste que hablar. antes nos encasillaban. En mi caso particular me decían, no, la nena es tímida, la nena es tímida.
bueno, pero ¿por qué la nena es tímida, no sociabiliza, no? Algo hay. Yo empecé a bailar desde muy chiquita por ese tema, ¿no? Y que a veces eso que te dice la familia, por ahí la criatura no es tímida, no es nada, pero esos dichos desde muy temprana edad marcan que vos seas de una forma determinada que quizás nada que ver, ¿no? Y en mi caso, bueno, la danza siempre fue la herramienta que me ayudó a gestionar y es la que hoy puedo implementar en mis clientes y en mis alumnitas como para que también por medio del movimiento y de la observación del cuerpo podamos identificar esas emociones que por ahí no estamos viendo, ¿no? Tal cual. Sí, la corporalidad es clave, ¿sí? Cuanto antes mejor. Las destrezas corporales, la conexión con el cuerpo, el movimiento, esos son cosas que de no estar en un niño va directamente hacia el estrés, ¿sí? O hacia alteraciones alimentarias, o por algún lado va digamos, a canalizar eso que le está faltando, que es un ingrediente natural esencial, como es el movimiento, como es la conexión interhumana, ¿sí? Que eso es un recurso que está escaseando y que cada vez va a complicarse más, que la conexión interhumana, con todo lo que fue la inclusión de la distancia social y todos esos conceptos que ya quedaron en el subconsciente, más la tecnología. Lo que se está buscando es desconectar al niño a las personas de su corporalidad y de las otras personas. Entonces, clave trabajar esa parte de manera natural, precoz con los chicos, ¿sí? Bueno, actividades como estas grupales, en la casa también, conexión con la naturaleza, contacto, ¿sí? Mejorar el contacto visual, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que en el día a día, digamos, no hay que ir a una clase de contacto visual, sino eso en el día a día es clave que lo tengan incorporado sus gestores. Por eso que siempre vamos a apuntar a que los padres sean los que más estén entrenando y estén en permanente entrenamiento y aprendizaje, porque la situación lo va demandando así, ¿sí? Cada vez hay más cosas para que los chicos se puedan complicar o se puedan enfermar, ¿sí? Entonces es clave eso. Buenísimo, Doc, buenísimo todo lo que estamos conversando. Entonces, nada de dietas estrictas para los chicos, no es necesario estar atentos, no delegar en los profesionales, sino ser conscientes que somos responsables y que tenemos que tomar acción nosotros. Y si no sabemos, pedir ayuda, como siempre digo, y no quedarnos con los primeros diagnósticos, porque ahora yo siempre digo, y me lo dijo una vez un traumatólogo, si vos lo llevas al médico, siempre algo le van a encontrar, quizás. Entonces hay que estar atento, ¿no? Y averiguar. Si nos dan un diagnóstico, no quedarnos con eso solo, sino indagar y buscar otras alternativas siempre más naturales y saludables. Claro, sí. Más allá de que uno pueda llevar o consultar, tiene que haber arrancado antes el proceso en uno mismo, ¿sí? Y que por ahí esa consulta que hiciste sea una información complementaria, tal vez, o una formación accesoria, pero que no sea el todo, que no sea, bueno, mi hijo tiene Asperger, como dijeron el otro día, y ya se quedaron con esa, como que el padre estaba tranquilo, ¿no? Porque tiene Asperger, que es un síndrome autista, es una de las formas de espectro. No, el chico, digamos, tiene un entorno, el padre estaba recontra estresado, entonces, claro, una manera de él no ver la conexión que hay ahí, y seguir desconectándolo porque lo tiene que llevar a estimulación, lo tiene que llevar al psiquiatra, lo tiene que llevar... Entonces cada vez lo desconecta más. Por eso es que es clave que más allá de cualquier nombre o diagnóstico, como vos decís, no quedarse con eso como una sentencia, eso es una de las cosas más importantes. Y la otra es saber que vos siempre vas a tener algo para hacer y que siempre no es definitivo eso, más allá de la consulta que vos hagas, ¿no? Sino que vos vayas actuando en el día a día, en su hábito, en el entorno, y en uno mismo también como padre, como tutor, para que lo que lo llevó a tener ese síntoma cambie el espejo y pueda ir saliendo de ese síntoma, ¿no? Claro. Otro de los conflictos que más está habiendo son el tema de
de quebrarse, ¿viste? De fracturas y esas cosas en los niños. Es como que antes, ¿viste? Que decían, no, los chicos se golpean todos, pero no pasa nada, éramos de goma, vos te caías de la bicicleta, te caías del árbol y no te hacías nada, ¿viste? Y mi hija el otro día estaba andando en patines, se dio un porrazo, se raspó acá, la sangró todo, pero estaba intacta. Y una vez fuimos a la plaza con unas compañeritas, la niña hizo tic y se quebró. Le tuvieron que poner yeso, todo. Bueno, y eso tiene que ver con el estilo de vida, lo que venimos hablando desde el comienzo. Tiene que ver con eso, porque es la fragilidad adquirida. ¿Sí? El prevenirlo, el querer sobreprotegerlo, el querer que no tenga ni frío, ni frustración, ni nada, que no llore nada, lo que hace es volverlo más frágil al chico y tener menos herramientas para adaptarse, para subir a la planta y caerse, ponele, ¿no? O para restringirlo desde el miedo de que no le pase nada, ¿sí? Que es un miedo materno, lo fragiliza. Entonces los huesos se vuelven más frágiles, las articulaciones se vuelven más frágiles, entonces lógicamente la menos exposición solar también, los niños están todo el día adentro con la tele y con la tablet, ¿sí? Y como que parece bien porque están tranquilos. Bueno, pero no estar expuesto a la naturaleza hace que sus huesos no puedan adquirir los nutrientes que necesitan, ¿sí? Que es a partir de la luz solar que se activa, ¿no? La vitamina D, entre otras vitaminas también que también están implicadas. Entonces, bueno, es volverlo al niño a su lugar de origen, que es la naturaleza. ¿Sí? Aprovecho para mencionar que vamos a estar hablando en Santa Fe un evento que es Ser Inmune para padres y no padres, para todas las personas interesadas, en donde vamos a tratar todos estos temas, ¿no? Los hábitos de estrés, cómo reconectar, una disciplina que es Natural Flow, un movimiento para mejorar, ¿sí? La respuesta al estrés, ¿sí? Mejorar nuestra capacidad de adaptación y nuestro estrés positivo, y bueno, actuar sobre... Sí, porque ahora viste que todos dicen, ay, estoy estresado, no saben ni lo que es el estrés, porque hay estrés positivo, que te está diciendo, tenés que accionar en algo. Claro, es que el estrés en naturaleza es un mecanismo para protegerte de una amenaza, ¿sí? Es algo que a partir de que vos tengas amenazas y las superes, sos más fuerte. Ese sería el estrés, digamos, positivo, o el estrés fisiológico que le llamamos. Pero nosotros cuando nos quitamos de nuestras fuentes naturales, el cuerpo empieza un estrés nocivo, ¿sí? Cuando nos alejamos de las fuentes naturales, nos aislamos, perdemos el contacto con los otros seres, ya el cuerpo, por esa falta, empieza a sobrevivir, ¿no? Que el estrés es eso, es un mecanismo de sobrevida, y cuando es repetitivo, extremadamente intenso o persistente en el tiempo, empieza a ser nocivo, empieza a generar más desgaste y a desgastar las fuentes de calcio, a desregular las hormonas, a hacer un montón, digamos, de consecuencias sobre la mente también, a tener pensamientos negativos, ¿sí? Y algo se vuelve el círculo vicioso que después es tan complicado salir. Bueno, entonces, como papás y como adultos responsables, ¿no? Porque a veces somos tíos, somos vecinos y vemos a los niños, todo, la importancia de acompañarlos en su crecimiento, pero no evitarle la experiencia de vivir. Tal cual, lo resumiste, pero maravillosamente. Es eso, es la experiencia de vivir. Las emociones son consecuencias de experiencias. Son reacciones químicas provenientes de una experiencia en el entorno. Entonces, tiene que experimentar eso para poder generar su bagaje emocional, ¿sí? Y su propia experiencia. Si no hagas eso, ¿qué pasa tal cosa? Vos estás anticipando según tu experiencia lo que va a pasar o lo que pasó. Pero de seguro no va a ser lo mismo que él va a experimentar. El poder de la palabra. Sí, la palabra como vos te hablás a vos misma, es la manera en que después le vas a hablar a tu hijo, ¿sí? Y al revés, es lo mismo, la forma en que vos te dirigís, que te tratás, con la violencia o con la amabilidad que te trates, es la manera en que vas a tratar a tu hijo y en la que manera él se va a tratar también. Claro. También que ver lo que es la aceptación, ¿no? Mejorar todos esos aspectos, porque entonces después va a ser más natural para él tener una autoestima, tener una adecuada relaciones humanas.
Otra pregunta que me hicieron, Doc, son los enlatados. ¿Enlatados sí o no? Ya sabemos que siempre lo mejor es lo natural, ¿no? Pero ahora empiezan los chicos al cole, las mamis tenemos el conflicto de las viandas, ¿va los enlatados? Yo confieso que hay veces que a mis hijas digo, bueno, ¿qué es lo más saludable? Y una lata de arveja, le mando una lata de atún. Mis hijas hay veces que andan con un olor a pescado, pero realmente es un tema porque pasan muchas horas afuera de casa, ¿no? Y bueno, la más grande practica ayunos intermitentes hace tiempo por decisión propia, porque yo los aplico en mi vida y le he compartido los beneficios y ella lo ha puesto en práctica y le funciona, entonces hace ayunos intermitentes y se cuida. Pero cuando pasan los chicos varias horas, hay veces que yo veo padres que dicen, no, pobrecito, lo llenan de bolsa de galletitas porque pobrecito va a tener hambre, ¿no? Y yo realmente prefiero que no coma nada y que después venga a casa y se morfe toda la fruta y toda la verdura, que esté con paquete de galletita, golosina y esas cosas en el cole. Tal cual, bueno, tanto el procesado que mencionaste, galletitas, como enlatados, es lo mismo. O sea, los enlatados por ahí a veces son alimentos que provienen de la naturaleza, que los conservan de esa manera. Ponele que es un poco más natural, pero sigue siendo un procesado que está ahí tal vez mucho tiempo. Lo mejor es consumir lo más fresco posible. El día anterior poner, qué sé yo, a hidratar algunas semillas, algunas legumbres, ¿sí? Eso es lo más indicado, ¿sí? Obviamente no es que es algo gravísimo, sino es que, bueno, disminuirlos lo más posible. Lo mismo que los procesados derivados de las harinas, ¿sí? De los azúcares, Claro. gaseosas, jugos artificiales y tantas cosas que se naturalizan como las galletitas, evitar lo más posible, no solamente por su bajo valor nutricional, que eso es tremendo, sino por el nivel adictivo que genera, no por su efecto neurológico que generan todo este tipo de y harinas dulces procesados, ¿sí? Procesados. Lo mejor es evitarlo por lo que genera una conducta adictiva, que es justamente lo que le tenemos que disminuir al chico, que ya tiene un montón de eso, ¿sí? ¿Y usted cuántas comidas al día recomienda para los chicos? Bueno, eso va a ir en función del hábito de cada uno, ¿sí? Porque hay chicos que si ahora están comiendo 6 veces, hay que llevarlo progresivamente a lo menos posible, ¿sí? Lo ideal es que dentro de nuestra cultura también, porque las otras culturas, no sé, en el norte o en la nieve serán distintas, ¿no? Según nuestra cultura y según lo que comemos, lo mejor es de 3 a 2 comidas por día, ¿sí? Es lo más importante, ¿sí? Cuanto más pueda haber un buen reposo digestivo entre comida y comida, más tiempo le das al organismo a que optimice esa energía, pueda reciclar, pueda restaurar, reparar, ¿sí? Y cuando uno coma bien, ¿no? Se siente y coma de manera variada, abundante, pero no tan frecuente, ¿sí? Por eso es que esto es más o menos el hábito. Con 3 estaríamos muy bien. ¿Y agua? Siempre, sí, por supuesto. No. Agua. No, porque viste que algunos antes decían mínimo 2 litros por día. Después había médicos que te decían, no necesitas tomar tanta agua. Y siempre están, viste, como... Es lo mismo que la alimentación. Tenés que censar a tu cuerpo. Lo que acá buscamos es reconectar con tu cuerpo para conocer tus sensaciones. Cuando tenés sed... Pero los chicos a veces se olvidan. No va por Yo a veces le digo a mi hija, cuando tiene los labios, viste, muy secos, porque como son, viste, de jugar mucho, qué sé yo, le digo, ¿tomaste agua? Y ahí se acuerda y toma. Después hay veces que no, que ella sola dice, tengo mucha sed y toma agua. En casa jamás gaseosas, nada, viste, es agua. Pero a veces jugando se olvidan, entonces es importante que estén hidratados los chicos. Sí, claro. Sí, lo va a ir censando en función y que no es lo mismo la gaseosa, los jugos, así sea los jugos exprimidos, no es lo mismo que el agua. No, claro, son alimentos distintos, ¿sí? Bebidas distintas que bueno, va a ir incorporando. Lo que sí es importante no estructurar a los chicos, no estructurarlos de
ni hablar con el tema calorías, ni hablar con el tema dietas, menos, y con los números de litros que tienen que tomar. Me parece que eso es clave. ¿Sí? Mismo se ve en función de su actividad, de su metabolismo, ¿sí? Del calor que produzca, de su termogénesis. ¿Sí? Cuando pensamos que estamos con una demanda importante de nuestra mente, tendemos a producir más calor, entonces más agua. ¿Sí? O la ansiedad, la adrenalina también, que hace que tomes más agua. Entonces va a ir cambiando siempre en función de tu estado del día, sin tenerla como algo más, ¿sí? Las infusiones también naturales, que normalmente nosotros tomamos, mate, té, es algo que también está bueno tener en cuenta, ¿no? Antes que lo que son los procesados. Bien. Y con el tema de yoga y esas cosas, desde chiquitos hay que ponerle el hábito, pero tampoco estructurarlos, ¿no? Lo mismo que antes, no encasillarlo en ninguna estructura, ¿sí? Toda esta disciplina, que sí, tienen también una vista comercial, ¿no? Como es lo que viene de la India, lo que viene de otras culturas, que se busca adaptarlo a nuestra cultura. Nosotros tenemos otra forma de movernos, ¿sí? Tenemos formas naturales de movernos con lo que hay en la naturaleza, utilizando los elementos que hay en la naturaleza, la conexión con el pasto, con las plantas, ¿sí? Que ponerle estructuras no es necesario, la verdad. No es Yo necesario. he conversado con diferentes profesionales, ¿no? Cómo los paradigmas llegan y la gente quiere tener todo así, ¿viste? Dice, tal cosa es buena y ya empiezan a hacerlo solamente porque otros lo dicen y, ¿viste? Ya lo toman como la ciencia, que la vacuna es lo mejor y que esto y que aquello. Y me olvidé de preguntarte eso. Cada vez hay más vacunas, es impresionante. Vos vas a la obra social, al pediatra y te manda Kichiciento. Y yo digo, pero mi hija ya tiene 14 años, ¿es necesario tal vacuna, tal otra, tal otra? Yo ya no le pongo más nada. Y a veces me dicen, ay, Sole, pero ¿sos antivacuna? Y le digo, no sé si soy antivacuna, pero con toda la información que ahora tengo, que he aplicado en mis hijas, todo, no sé si le daría todas las vacunas que le venía dando desde cuando nacen, que te le enchufan de todo, ¿viste? Hoy por hoy que he investigado y no sé si actuaría así. Esto fue un despertar, ¿sí? Y esto es lo que te lleva, es lo que mencionamos al comienzo, a ser soberano y hacerse autónomo, ¿sí? De sus emociones y de su salud, por lo tanto. Entonces, cuestionar, a ver qué utilidad han tenido, para qué sirvieron, si realmente las necesita, y ahí es donde encontrar un montón de cosas. Digamos, nada puede ser impuesto sobre tu organismo, pero para eso es clave que vos tengas conciencia de tu organismo y que también elijas a qué doctrina o a qué terapia te vas a suscribir, ¿no? Porque, bueno, uno puede elegir de qué médico o terapeutas va a ayudarse a guiar. Y hoy, la verdad, como vos decís, hay muchísimos profesionales que se refugian dentro de la tradición y de la pertenencia a la comunidad. Entonces sí, tienen que indicar las inyecciones, tienen que indicarlas, y no conocen ni tu estado habitual, no conocen tus hábitos, tu corporalidad, no conocen nada del niño, ¿sí? Y hay muchísimas intervenciones, como siempre digo, más importantes antes que hablar, ni siquiera hablar de lo que es inoculación. Mucho antes que hablar. Una vez que hablas, ¿sí? Ahí es donde la madre tiene que decidir, y el niño, que ya es más grande, también tiene que decidir si vas a incorporar eso con todas las garantías necesarias, como cualquier intervención terapéutica. Recuperar esto, el tener la independencia, creo que ya que estuvimos hablando de independencia emocional, también tener el poder de recuperar nuestra independencia a la hora de distinguir y elegir, que a mucha gente le han quitado, ¿no? Yo siempre hablo en general, pero en realidad a mí cuando me dijeron, no, tenés que ponerte esto, yo dije, yo no me lo voy a poner. Y empecé a cuestionar y empecé a averiguar y a tocar muchísimos contactos, y yo, por más que lo hubieran puesto obligatorio y no iba a ser algo que yo no estaba de acuerdo. Pero muchísima gente no, y eso es esto también que hablábamos al principio, de delegar, porque el otro dice que se lo ponga o por miedo. Sí. Tiene que ver con tu autonomía, con tu autonomía emocional, por eso es tan importante, y hay un nexo directo entre las decisiones terapéuticas y médicas que vas a tomar con
la composición emocional y con cómo está tu estado anímico y cuál es tu hábito emocional. Está íntimamente unido. Y por eso lo comentaba del evento que te comenté que vamos a hacer. Para poner todo eso en práctica y que darle herramientas a la gente para que, digamos, pueda encontrar otra manera, es decir, a mi entender, la manera más original y efectiva de activar su propia inmunidad, de estar en un estado, digamos, de protección permanente, sin tener que caer, porque todas estas ofertas parten de la desconfianza y la desconexión biológica. Tiene que haber eso para que vayas a buscar esas opciones, para que vayas a poner el brazo. Sí tiene que haber esa sensación antes. Si vos ya estás de ese punto de vista sólido, ni se te ocurre, ni se te cruza por la cabeza, ¿entendés? Claro. Entonces eso está para que, digamos, lo podamos incorporar. Con todas estas charlas que la gente sepa que tiene la posibilidad de cuestionar las cosas y de tomar sus propias decisiones, ¿no? Porque a mí me pasó en estos últimos años que por medio de los programas de radio me decían, si vos no lo contabas, yo no me lo cuestionaba. A mí me decían que me tenía que ir a vacunar y yo iba. A mí me decían que tenía tal diagnóstico y yo iba. Y a mí me sorprendía eso, ¿viste? Como, bueno, yo ya hice lo que me dijeron, ya está, cumplí. Ah, bueno, claro. Y con todo el entorno que vamos creando, ¿sí? Con la sociedad también. ¿Sí? Claro. Uno soberano con uno mismo va a querer serlo con el otro. Entonces se genera toda una positiva. Y la importancia ya desde ahora mostrarle estas situaciones a nuestros hijos, ¿no? Porque si yo, como mamá, no cuestiono, ¿no? Y me pongo de cierto modo en rebeldía, como para decir, no voy a hacer esto porque solamente me lo dice alguien, sino que voy a averiguar, voy a investigar y lo voy a comprobar, ¿no? ¿Qué esperan para nuestros hijos, ¿no? Porque a veces está esa frase de porque mamá me lo dijo y si mi mamá me lo dijo, lo voy a hacer. Entonces con esa frase condicionamos a nuestros hijos que después vayan y hagan lo que el médico le dijo, lo que el maestro le dijo, lo que el jefe le dijo. Sí, con la idea de cumplir, ¿no? Con las falsas. Yo misma a mis hijas les digo, no me crean nada, experimentenlo. Pero yo como mamá les muestro los límites, ¿no? Les digo siempre, ¿viste? Ahora los adolescentes empiezan a ocultar ciertas cosas y qué sé yo, y yo le digo, yo te tengo confianza, te amo, te respeto todo, le digo, pero hay ciertos límites que como mamá no te voy a dejar cruzar porque sé que es peligroso, ¿no? Y uno los va acompañando, los deja hacer, pero también, ¿viste? No vamos a dejar que después entren en esos porrazos, que muchas veces encuentro madres que los chicos entraron en la droga y en un montón de cosas, o en la promiscuidad, ¿no? Hoy con esto del sexo libre y pruebo si me gustan las chicas y si me gustan los chicos y si no, no importa y que eso, que aquello, es como que se distorsiona todo. Y como papá nosotros tenemos que acompañar. A mí no me digan que una criatura de 5 años puede decidir sobre su sexualidad. Otro tema que va para otra, vivo. No, Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Fede, gracias por este encuentro. Creo que es enriquecedor de que podamos ceder este tiempo para que la gente que aún todavía no despierta tenga la posibilidad de hacerlo, de cuestionarse y actuar de una manera diferente para acompañar al colectivo. Tal cual. Como digo siempre, que hay que involucrarse, ¿viste? Porque muchos dicen, hasta que no me pasa a mí, yo no me meto, ¿y para qué? No, sí o sí nos tenemos que involucrar. Tal cual. Es como una responsabilidad de cada uno. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Así que, bueno, vamos a estar ahí en contacto. Le digo a la gente que sigan a Fede. Y bueno, después voy a estar ahí chusmeando lo de este evento para compartirlo para los que estén en Santa Fe, me dijiste, ¿no? Sí, va a ser en Santa Fe Capital el 17 y 18 de marzo próximo, así que ya estamos con las inscripciones, podés compartirlo y todo, y podemos, digamos, también, se va a difundir información que ahí está en mi perfil, hay un flyer para difundir, y estaremos
compartiendo info relacionada, ¿sí? A todo lo que hablamos hoy también. Buenísimo, Fedo, muchísimas gracias y estamos ahí en contacto siempre compartiendo los temas de actualidad. Gracias. Un beso grande. Chao. Chao, chao.